Muy bien, esta mañana yo quiero, aparte de darle la bienvenida a las personas que están por vez primera con nosotros, retomar un poquito el hilo de algo que estuvimos tocando anoche. Anoche estábamos hablando un poquito acerca de cómo da inicio el ministerio de Jesús en este planeta y la relación que él tuvo con un matrimonio ya anciano, un matrimonio que no podían tener hijos, que se llamaban Zacarías y su esposa Elizabeth. Decíamos anoche que Zacarías era un sacerdote de Israel, de la clase de Abías, y que Elizabeth era una mujer interesantísima también, porque ya esta anciana era descendiente de Aarón, que fue el primer sacerdote que tuvo la nación israelita. O sea, eran dos personas que desde su niñez habían sido separadas, marcadas para un oficio, para el oficio sacerdotal. Se casaron y dentro de todas las bendiciones que tenían, porque según los describe la Biblia, dice que eran justos, rectos, irreprensibles, que eran gente temerosa de Dios, pero dentro de todas esas bendiciones que como pareja, como familia tenían una nubecita negra y un lunar, y no podían tener hijos. Y pues se suponía que el linaje sacerdotal tenía que continuar. Un día, después de muchos años de ejercer su oficio, a Zacarías le tocó entrar al santuario de Dios para quemar el incienso. Decíamos anoche que eso era un privilegio rarísimo. Solo una vez en la vida se podía hacer eso y tenía que caerle la suerte, tenían que elegirlo. Porque en ese momento había más o menos unos 18,000 sacerdotes y levitas ministrando en Jerusalén. Y dentro de todos esos había que escoger a uno para que ofreciera quemar el incienso en el altar. Le tocó ese día a Zacarías. Y ese día fue diferente a todas las otras veces que se había quemado incienso en el templo de Jerusalén. Ese día Zacarías tuvo un encuentro con un ángel de Dios, con el ángel Gabriel. Y le dijo que su mujer, Elizabeth, anciana y todo, iba a poder concebir un hijo. Y que ese niño debería llamarse Juan. ¿Recuerdan los que estuvieron anoche? Eso fue más o menos el resumen de lo que estuvimos hablando. Entonces Zacarías llega a su casa, su esposa queda encinta. Simultáneamente, o no simultáneamente, pero a unos 6 meses más tarde, y a unos cuantos kilómetros de distancia, 180 kilómetros de distancia, este mismo ángel visita a una mujer, una campesina judía que se llama María, y le avisa también que ella va a quedar encinta, sin la participación sexual de ningún varón, sino que va a concebir un hijo, que va a ser llamado el Hijo de Dios. Y le da como noticia que su parienta Elizabeth está en el 6º mes de embarazo. María va a visitar a Elizabeth. Y en cuanto entra a la casa de Elizabeth, el niño, Juan, que aún no ha nacido, porque ya tiene 6 meses de estar formándose en el vientre de su madre, cuando siente que María cruza la puerta y que en el vientre de María va la vida de Jesús, la Biblia dice que el niño salta en el vientre de su madre. Y entonces Elizabeth reconoce que ese hijo que va a tener María tiene que ser el Salvador del mundo, tiene que ser el Mesías de Israel, porque hasta su hijo que está en el vientre lo ha podido reconocer. Amén. Más o menos ahí vamos terminando anoche, y la frase o la idea con la que concluí fue esta. Estamos viviendo en un tiempo que como creyentes es peligroso, y eso no es de asustarnos, porque la Biblia dice que en los postreros días iban a ser tiempos peligrosos. Estamos viviendo en una época en que las cosas que nosotros hemos creído durante siglos están siendo cuestionadas, y eso está bien, no hay ningún problema. Las sociedades cambian, las sociedades evolucionan, tenemos que aceptar eso. No podemos pedirle a todas las personas de este planeta que vivan por lo que nosotros creemos. Hay que entender eso. Lo que usted cree que sea bueno o malo, lo que usted interprete de la palabra de Dios, de la Biblia, eso es asunto suyo. No puede pretender que todo el mundo viva por lo que usted cree. Y como decía tal vez Agustín ahora, quizás no lo dijo en ese contexto, pero es importante tener en cuenta esto. Yo temo que las iglesias católicas, evangélicas, las iglesias en general, nos hemos constituido como una especie de jueces de todo el mundo. Y condenamos a gente, y usted se va a quemar en los infiernos, y a qué le va a pasar esto, y a qué le va a pasar otro. Esa no es nuestra tarea. Esa no es nuestra tarea. Y lo que está ocurriendo entonces es como que la tortilla ha dado vuelta, y ahora es la sociedad secular, la gente que no cree o que no va a la iglesia, la que nos está poniendo a nosotros bajo presión. Después de muchos siglos de ser las iglesias las que presionaron, las que persiguieron, las que molestaron a la gente, ahora la gente la que se está volviendo, y algunas personas se sienten incómodas. Ya un país tan pequeño como Costa Rica, con tantos problemas económicos, políticos, sociales como nosotros tenemos,
Hay una cantidad enorme de diputados y diputadas desesperados pasando leyes, pero no son leyes para crear más empleo, no son leyes para que haya más justicia social, no son leyes para parar la corrupción, no son leyes para sanear las finanzas del país, para crear infraestructura, para mejorar la calidad educativa. Uno no escucha proyectos de eso. Todos los proyectos que están hablando ahora son derechos y derechos y derechos. Los derechos de los niños. Usted ahora ya no tiene la menor casi que autoridad sobre sus hijos. No nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en este país, y disculpe si esto no le parece un sermón, pero yo creo que hay que hablar de estas cosas. A inicios del próximo mes yo voy a estar en San José dando una serie de conferencias sobre este tema. Pero a veces vivimos en un mundo como en una burbuja, sobre todo en las iglesias. La gente no les interesa nada más que oír sermones, pegar gritos y llorar. No les gusta aprender, no les gusta estudiar, ni les interesa. Para ellos, si tienen la Biblia, lo tienen todo. Y perdóneme que le diga con todo respeto, la Biblia es la palabra de Dios, pero no tiene todas las respuestas. Usted puede llevar 20 Biblias en el carro y se queda varado en el cerro de la muerte, y ninguna de las 20 Biblias le dice qué fue lo que le falló al carro. Ni ninguna le dice cómo limpiar el carburador. O sea, la Biblia tiene respuestas para ciertos temas, pero no para otros. No sé si me estoy explicando. Hace más o menos unos 70 años, en Europa, dio inicio, 75 años, un poco más, dio inicio un enfrentamiento bélico, una guerra, una contienda, que la empezó Alemania, la conocemos como la Segunda Guerra Mundial, la empezó Alemania, y Alemania estaba aliada con Italia y con el Japón. Esas tres potencias se conocían como el eje: Alemania e Italia en Europa y Japón allá en el Pacífico. Alemania hizo cosas increíbles, conquistó todas las naciones de Europa que le dio la gana, y cuando estaba en el apogeo de su poder, de sus victorias, cometió un error estratégico fatal. Abrió un segundo frente y atacó Rusia en el este. Eso le costó millones de muertos. Al final le costó perder la guerra. Usted dice que tiene que ver eso conmigo. A mí qué me importa, porque esa es la actitud normal del evangélico. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que la Italia, que está aliada con Alemania, estaba gobernada por un señor que se llamó Benito Mussolini. Y Benito Mussolini diseñó un sistema político, el que se conoce como el fascismo o el fascismo. La Alemania, que organizó todo el jaleo, estaba gobernada por un señor que se llamó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler creó un sistema sociopolítico llamado el nacionalsocialismo, que nosotros conocemos como el nazismo. Japón, que era el otro país aliado del eje, no creó ninguna doctrina política, sino que Japón tenía un emperador. Y en la cultura japonesa, el emperador es Dios, es hijo de los dioses. Entonces la palabra del emperador en Japón no se discute. No importa si hay ejército, no importa si hay una cámara legislativa. Cuando el emperador dice algo, es como si Dios lo dijera y todo el mundo se calla. Estas tres formas de gobierno, el imperio japonés, con su creencia de que el emperador es Dios, la Alemania produciendo máquinas y tácticas de guerra completamente novedosas, con su doctrina del nacionalsocialismo, y la Italia de Mussolini, que está conquistando en ese momento Etiopía y atacando y conquistando colonias en el África. La Italia de Mussolini, con su doctrina del fascismo, tienen algunas cosas en común. Yo no iba a hablar nada de esto hoy, no sé por qué lo estoy hablando. Una de las cosas que tienen en común es que el Estado es puesto sobre los individuos. El Estado es divinizado, el Estado es la máxima autoridad. No importa si una persona es fascista, si es nazista o si adora a Hirohito allá en Japón. Lo importante es que el individuo ocupa un segundo lugar y el Estado tiene el control absoluto de la vida y la muerte. El Estado le dice a usted qué hacer, a dónde ir. El Estado decide qué guerras hay que declarar y lo manda a usted a pelear a donde al Estado o al gobierno le parezca. Cuando en la década de los 40, Hitler
el dictador de Alemania, decide que va a atacar Rusia porque necesita más espacio, que necesita más recursos económicos, que necesita petróleo. Ataca a Rusia y Rusia tiene otro sistema político, que es el que conocemos como el comunismo. En ese momento quien está gobernando Rusia es un dictador que se llama Joseph Stalin. Y cuando uno empieza a darse cuenta de estas cosas, nota que en la década de los 40 entonces las grandes potencias, los grandes jugadores en el ajedrez del mundo, son países donde el Estado es el que tiene el control absoluto de la vida de las gentes. En la Rusia de Stalin, el gobierno le dice a usted dónde puede vivir, dónde no puede vivir, a qué ciudad puede ir, qué tipo de apartamento tiene que tener. El Estado le quita los hijos a la gente para educarlos en escuelas del Estado, en Rusia. Lo mismo hace Hitler en Alemania. Hitler está interesado en crear una raza de superhombres. Entonces busca muchachos que tengan todas las características físicas de los arios, que sean altos, que sean rubios, que sean de ojos azules, muchachas así, y crean campamentos, donde mandan a 5,000 muchachas por allá y a 5,000 muchachos con ella para que tengan todo el sexo que puedan sin conocerse, sin haberse visto nunca. Lo único que importa es que tengan hijos, las muchachas que queden embarazadas de arios, para que la nación tenga niños que sean de una raza perfecta, entre comillas, y que pueda ir sustituyendo a los soldados que están cayendo en los campos de combate. Como tener vacas de cría. Se conoce como eugenesia. ¿Por qué el pastor está hablando de estas cosas? ¿Qué nos interesa a nosotros? Lo que nos interesa es que a partir de estas décadas, que son importantísimas en la historia de la humanidad, empieza a calar en la mentalidad de la gente la idea de que el Estado tiene prioridad sobre cualquier otra institución, sobre la iglesia, sobre la familia. Y entonces nosotros aquí en Costa Rica, para ir aterrizando la idea, lo que estamos entrando es una etapa, o la que entramos ya hace unos 5 o 10 años, donde el Estado se está inmiscuyendo en todas las áreas de su vida. Un Estado eficiente debería garantizar la soberanía territorial de un país, debería garantizar la seguridad pública, que las calles fueran limpias, que hubiera policías eficientes, bien pagados, bien uniformados, bien armados, que sus hijas puedan salir a la calle sin miedo que los violen, que sus hijos puedan salir a la calle sin miedo que les vendan droga en cada esquina. Esas son más que nada las funciones de un Estado. Un Estado debería intervenir lo menos posible en los asuntos privados de la gente. Pero el fenómeno que nosotros estamos viendo en Costa Rica es que se hacen leyes una y otra vez donde el Estado poco a poco le está empezando a quitar al individuo sus niveles de autoridad. Pongo un ejemplo. No estoy diciendo ni que estoy de acuerdo ni que estoy en contra. Pongo un ejemplo. Ustedes son creyentes en la Biblia. Yo creo en la Biblia. Cuando yo crecía, mi papá tenía camiones. Compraba cosechas, vendía cosechas, viajábamos a San José. Y cuando había que comprar una cosecha de naranjas, se compraban por ejemplo 7,000, 8,000 naranjas en algún momento, mi papá simplemente decía, tenemos que ir a tal pueblo a recoger una cosecha de naranjas. Y adivine qué hacía uno. Papá, en un momento, voy a ver la tablet a ver si me queda tiempo. No, fíjate que hoy no puedo, tengo que agarrar un Pokémon que está por aquí cerca. No, hermano, había que ir. Los señores tenían un cerco de café en la casa y cuando estaba la cogida de café, niños y niñas iban y cogían café porque si no el café se caía y no había plata para la escuela. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, un señor Jorge Fía tenía una tienda aquí en la calle del Comercio y yo trabajaba en las vacaciones de 3 meses para poder comprarme los zapatos para poder ir al colegio, porque mis papás no podían. Y eso era para nosotros lo más normal del mundo. Ahora resulta que tenemos un instituto que se llama el Patronato Nacional de la Infancia, donde dice que usted puede traumar a sus hijos si sus hijos trabajan. Que eso es malísimo, malísimo. Es más, a usted le pueden poner una demanda. La esclavitud infantil le llaman. O sea, trabajar para ayudar al papá y la mamá, trabajar para ayudar a pagar el recibo de la luz o del agua, a eso es lo que la gente, el gobierno le llama ahora esclavitud. Explotación infantil, qué cosas terribles. Uno se siente como un delincuente.
Obviamente estoy hablando desde el punto de vista de una persona adulta, de otra generación, y quiero que me disculpen eso, yo soy muy consciente de lo que estoy haciendo. Yo crecí en una generación donde a uno le enseñaba a decir gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, me puedo retirar, puedo pasar, se lo alcanzo, con mucho gusto. Donde si dos adultos estaban hablando y yo entraba corriendo a interrumpir, mi mamá o mi abuela simplemente lo volvían a ver a uno de reojo. Yo no sé, esas viejas hablaban con los ojos. Y esa mirada significa vaya poniéndose crema en las nalgas porque apenas se vayan las visitas me lo levanto de un chancletazo. Y que yo sepa, ni a mí, ni a mis hermanos, ni a mis compañeros, ni a mis amigos de esa época, yo no veo tanta gente traumada, ni loca, ni la veo en los asilos, ni la veo en las cárceles, ni los veo desenfocados en la calle, ni consumidos en droga. La Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y que la vara aleja la necedad del corazón del muchacho, eso dice la Biblia. Pero vaya, toque usted a un hijo. No es que lo vamos a agarrar a leñatazos, a mí nunca me dieron con un palo ni con una cadena. Pero uno sabía que cuando había algo malo venía una corrección automáticamente. Eso se llama disciplina. Eso se llama normas de urbanidad. Eso se llama buena educación. Yo tengo que pasar todos los días no sé cuántas veces aquí frente al colegio. Es el colegio más grande de la zona sur, hay miles de estudiantes. Y obviamente uno pasa despacio, es una zona escolar. Cuando hay chiquillos o chiquillas que van a cruzar, uno toca el freno, les enciende la luz o les hace con la mano que pase. En 4 y resto de años que tengo de vivir aquí arriba, no sé cuántos cientos de alumnos he dejado pasar. Y un día de estos casi me da un infarto. Uno se volvió y me hizo gracias. Pues ya un derroche de gratitud y de educación. Y uno dice, ¿qué está pasando? Nunca hemos tenido tantos colegios, nunca hemos tenido tantas escuelas. Tenemos un sistema educativo que no enseña a la gente ni siquiera a escribir. Hay que leer las cosas que la gente sube a Facebook. O sea, en 10 páginas hay 15 errores de ortografía. Un sistema educativo que no enseña a la gente a leer, que no le enseña a pensar, que no la reta, que no la desafía. Un gobierno que en vez de preocuparse por estas cosas, se preocupa. Los debates ahora son si es homosexual, si es lesbiana, si es gay, si es transexual. Ahora ya no se sabe cuántos géneros sexuales hay. Acaban de demandar a un pastor porque se atrevió a decir que la homosexualidad era pecado. Yo quiero manejar esto con toda sinceridad. Yo creo que la homosexualidad es pecado. Y creo que el adulterio es pecado. Y creo que la fornicación es pecado. Y creo que la borrachera es pecado. Y creo que robarle al obrero y pagarle menos del salario que la ley dice es pecado. No creo que el homosexual sea más pecador que nadie. Lo que pasa es que en las iglesias hay un repudio contra todo lo que es sexo que se les para el pelo. Pero ¿por qué el gobierno tiene que decirme a mí lo que yo puedo predicar en mi púlpito? El gobierno nunca me ha dado un 5, el gobierno no me ha regalado una silla de estas, el gobierno nunca ha venido a ver qué ocupa esta iglesia, nunca ha venido a ver si hay una familia con hambre. Mi autoridad para predicar no es el gobierno, es la palabra eterna e indestructible de Dios. Pero el gobierno empieza a invadir todas las áreas, lo que antes era privado. El gobierno le dice a usted cómo tiene que criar a sus hijos, cómo puede o no puede. Ya no es su criterio, ya no es su formación cultural, ya no son las tradiciones de su familia, ya ni siquiera la palabra de Dios. Ahora es lo que se le ocurre a una mayoría de diputados que perfectamente pueden ser personas muy honestas o pueden ser un montón de ignorantes, incapaces, de borrachos y corruptos también. Esos son los que dictan las leyes por las que usted tiene que criar a sus hijos. Yo crecí en una época donde uno iba a la escuela a aprender, donde la maestra era la niña y se le respetaba. Donde el director decía, lo llevo a la oficina del director y usted empezaba a sentir que le temblaban las corvas. Donde el maestro le daba una queja de uno al papá o a la mamá y chaval, lo ponga las pilas porque le llueve. Porque los padres de familia eran aliados del maestro para que uno aprendiera. Ahora los padres de familia son aliados de los alumnos para que hagan sinvergüenzadas en la escuela y los educadores no tengan capacidad de decirle nada porque si no los demandan. O sea, hay algo que está profundamente cambiado en la identidad de nuestro país. Por eso empecé diciéndole esto, que estamos viviendo en tiempos peligrosos. No es porque caen relámpagos, no hay terremotos. Cuando la Biblia habla de que los postreros tiempos iban a ser tiempos peligrosos, está hablando de que iba a haber un cambio, una transformación en el clima moral, en el ambiente social. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. No he tenido la oportunidad de ver las nuevas guías de educación sexual. Lo confieso, tengo que leerlas. Lo que he visto son
selecciones, pedazos que ponen ahí. En Europa le están ya, por ejemplo, llaman a dos varoncitos o a dos niñitas en un curso de primer grado de primaria o de segundo grado, los pasan al frente para que se besen entre ellos y que los demás niños vean que eso no tiene nada de malo. Yo no tengo ningún problema si una persona adulta quiere ser gay o homosexual o cambiarse el sexo. Yo no, hay no sé cuántos géneros hay ahora. Cada día aparecen más. Pero me preocupa que todo esto tiene ciertas consecuencias lógicas que tal vez no hemos estado explorando. Se hacen marchas, se hacen desfiles y se hacen manifestaciones. Bueno, es que si yo amo a un hombre y quiero casarme con él, ¿quiénes son ustedes para impedírmelo? Nosotros no somos nadie. Si quieren hacerlo, háganlo. Que podemos demostrar históricamente que la homosexualidad ha existido desde el principio. Va, lea la Biblia, para que vea que desde el principio, lea lo de Sodoma y Gomorra. Nadie está discutiendo eso. Que Leonardo y otros grandes genios eran homosexuales. Genial, nadie lo está discutiendo. Ese no es el problema. Pero supóngase que dentro de 5 o 10 años, nuestros insignes diputados lanzan otro proyecto de ley donde dice que si yo soy un hombre, un adulto, un varón, y quiero tener sexo con un niño de 9 años, puedo. Ah, no, pasar, eso es otra cosa, es la homosexualidad, y otra cosa es ya eso es pedofilia. Bueno, pues es que yo le puedo mostrar históricamente a usted que la pedofilia ha existido desde siempre. Que en Grecia los padres de familia, cuando un niño cumplía 9 o 10 años, se lo entregaba a un maestro que era homosexual para que tuviera relaciones sexuales con él y para que lo instruyera en geometría, en aritmética, en filosofía. Le puedo contar casos: Sócrates, Aristóteles, Alejandro Magno, Platón. Bueno, podemos hablar con los mismos documentos históricos. Lea toda la historia de la época victoriana en Inglaterra. Y si el niño dice que me ama y yo digo que lo amo, ¿quién es usted para interponerse? Ah, no, pastor, es que ahí sí estamos jodidos. Entre dos adultos, sí, pero... Bueno, y supongamos que yo tengo una vaca. De la vaca y yo nos queremos. Y yo le voy a ser fiel, va a ser la única vaca de mi vida. Ay, pastor, pero no diga esas cosas, eso es rico. No, hermano, lea la Biblia. Eso es una perversión sexual que se llama bestialismo. Y desde el libro de Levítico dice que el hombre que se ayuntare con una bestia tienen que matarlo. Pero eso es la Biblia, eso es anticuado, ya todo eso lo superamos. Ahora nuestros diputados y nuestros lobbies gays y todos saben mucho más que lo que dice Dios. Hay que la libertad, los derechos humanos, los derechos de los animales, las vacas tienen derecho a ser amadas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando no tenemos criterios morales absolutos, entonces la ocurrencia de cualquier persona, y lo estoy diciendo tal vez para que suene irónico, pero piénselo y verá que qué obstáculo lógico hay para que esto llegue a ocurrir. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo está peleando sus derechos, pero nadie está hablando de los deberes. Los derechos del niño, hay instituciones, esto es una industria, miles de abogados, de diplomáticos, de organizaciones viajan por todo el mundo, van a conferencias, contratan cientos de psicólogos, en esto se gastan millones de dólares, conferencias sobre los derechos del niño, sobre los derechos de la niña, sobre los del otro, pero ¿dónde diablos hacen una conferencia sobre los deberes? ¿Cuáles son los deberes del niño? Ah, no, el niño tiene derecho a jugar, a ser feliz, pero no tiene derecho por lo menos de recoger las medias sucias que deja en el patio. No tendrá derecho por lo menos de lavar o cepillar los zapatos que usa para ir a la escuela. Ah, no, porque ahí que puede entrar el patronato de la infancia, hermano, pues hay una violencia contra el derecho que tiene el niño a jugar. ¿Cómo le va a quitar usted al niño el tiempo de juego para ponerlo a trabajar? Ya cuando sea grande va a trabajar, cuando sea grande va a trabajar nada tampoco. Tenemos una sociedad, una cultura que se ha volcado a favor de hablar de derechos. Todo el mundo habla de los derechos, de esto, de aquello, de lo otro. ¿Dónde están los deberes? No sé ustedes, yo estoy a caballo entre dos generaciones. Veo para atrás y veo el fruto de lo que nos enseñaron, veo para adelante y veo lo que está ocurriendo y no dejo de preocuparme.
No porque sea un mojigato, no porque sea un santurrón, porque no lo soy. Lo que me preocupa es cuál es la fuente, qué es lo que hay detrás de toda esta insistencia, de toda esta presión. Estaba oyendo un día de estos a un humorista dominicano y decía, caramba, yo estoy preocupado, decía el humorista eso. Porque en los tiempos de la Biblia dice ser homosexual era prohibido. Después en la Edad Media no solo era perseguido, los perseguían y los mataban a los pobres homosexuales. Como consecuencia de eso, hubo que esconder la homosexualidad, avergonzarse de ella. Nadie podía, ¿por qué? Porque te señalaban, te discriminaban, te mataban, te humillaban, y todavía hoy en día lamentablemente eso está ocurriendo. Dice, pero después en la década de los 60, los 70 se empezó a abrir la puerta del closet y se empezaron a asomar algunos. Dice, ya ahora es aceptado, ya no hay problema, la sociedad aceptó la homosexualidad. Dice, pero ahora tenemos en la televisión, en las leyes, en los desfiles, ya no solo es algo que se acepta, se promueve. Y si lo que yo estoy preocupado es que dentro de 10 o 15 años ya no solo sea promovida, sino que sea obligatoria. Porque no sabemos a dónde va a parar esto. Yo no estoy discutiendo desde una perspectiva de juicio. No estoy diciendo que somos mejores que nadie, estoy diciendo que desde el punto de vista bíblico, tan pecado es una cosa como la otra. No me preocupan las decisiones individuales de 2 adultos o 2 adultas. Eso es asunto entre ellos 2 y Dios, no es mío. Lo que me preocupa es cuando los diputados, cuando las fuerzas políticas, cuando capitales enormes se dedican a influir en estas decisiones, habiendo necesidades que son prioritarias en este país. Hay leyes que tienen años de estar durmiendo el sueño de los justos. Leyes para mejorar la asistencia al paciente en la caja costarricense del Seguro Social. Leyes para cobrar mejor los impuestos y que haya más plata para desarrollar la infraestructura de este país. En eso no se ponen de acuerdo durante años. Pasa un gobierno, viene otro, pasa una bancada de diputados, viene la otra y no lo arreglan. Pero este tipo de cosas se arreglan en 3 o en 4 reuniones. ¿Qué es la prisa? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Ahora se habla de que la mujer, y aquí se me va a salir el macho, la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo. Quedó embarazada, quiere abortar, eso es un problema. El hombre no tiene nada que ver. Lo que hizo fue poner un poquillo de esperma ahí, por si no, no es importante, es usted. Bueno, desde el punto de vista de la biología, eso es un poquito fregado. Yo todavía no conozco ninguna mujer que pueda hacerse hijos ella sola. Debería ser por lo menos algo consensuado, debería ser por lo menos algo discutido, consultado entre los dos. Se manejan, se contratan, usted no tiene idea de los millones que gana la gente con todas estas cosas. Se contratan expertos, biólogos, citólogos. ¿A qué edad está vivo el ser humano? ¿O no? Si es desde el momento de la concepción. ¿A qué edad recibe el individuo el alma? Si cuando el espermatozoide se une con el óvulo y forman el cigoto, o al mes de embarazo, o a los 4 meses, o a los 9 meses. En unas clínicas usted puede ir a abortar a las 2 semanas, en otra puede ir a abortar a los 2 meses, en otra puede ir a los 6 meses. En muchas clínicas extraen los fetos y las placentas y luego los venden para las fábricas de cosméticos para que hagan cremas para manos. Es una industria, detrás de todo esto hay intereses multimillonarios también. En este tipo de temas todo lo que usted diga puede y va a ser usado en su contra. Y todo va a ser mal interpretado. Pues yo pienso que de alguna forma, aunque sea suave, tenemos que ir por lo menos cuestionándonos y desarrollando algunas pautas sobre cómo orar acerca de estas situaciones. Porque lo van a afectar, si no usted, a sus hijos y sus hijas van a tener que vivir en una sociedad completamente diferente a la que usted vivió. En un marco legal de referencia totalmente distinto. En un marco moral y con valores distintos y usted tiene que tener argumentos racionales, válidos, para poderles dar a ellos y a ellas. Lo que hablábamos anoche es que cuando María, recién embarazada, visita a su parienta Elizabeth, que tiene 6 meses de embarazo, ocurre un fenómeno. Yo no lo había visto así, he leído ese pasaje durante muchos años, pero dice que el bebé que está en el vientre de Elizabeth salta de gozo al escuchar la salutación de María, que va con el Mesías, el embrión, ahí dentro. Lo que yo entiendo en esto es que desde antes de que el niño nazca o la niña nazca, no solo hay vida física, no solo hay una potencialidad biológica ahí adentro, hay una capacidad espiritual.
¿Cómo un feto de 6 meses puede discernir la presencia del Salvador del mundo en el vientre de una mujer que todavía está a varios metros de distancia? Entonces es muy fácil decir, no, eso es un pedazo de carne, todavía no respira, no ha nacido, métale un gancho y sáquelo y píquelo. Pero cuando uno empieza a leer este tipo de cosas en la Biblia, se preguntará, ¿no será un poquito diferente el asunto desde la perspectiva de Dios a como lo están presentando los hombres? Lo que me da a entender a mí este pasaje no es solo que Juan el Bautista estaba vivo a los 6 meses en el vientre de su madre, sino que tenía una capacidad espiritual para discernir la presencia de Dios en el vientre de María que estaba ahí. Y ya eso le pone al asunto otra dimensión. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, el embrión es aún antes que el feto. Mi embrión, dice el salmista, vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego habían de ser. Ahora, cuando uno leía eso, cuando la generación anterior, o hace 2 generaciones leían ese texto, la gente se maravillaba, dice, esta es la presciencia, esto es el conocimiento anticipado de Dios. Es un Dios tan carga que puede desde su eternidad, desde su infinidad, fijarse en algo tan diminuto como un embrión en el vientre de la mamá de David. Y que no era gran cosa, esa señora había tenido 7 embarazos, David era el 8º. Pero David dice, mi embrión lo vieron tus ojos y en tu libro. Entonces la gente se imaginaba que es que Dios tenía un libro grandísimo allá donde apuntaba, bueno, David va a medir 1,68 m. Resulta que la ciencia ha descubierto hace poco, en las últimas 2 generaciones, que las células tienen unos sistemas, unas organizaciones para acumular y transmitir la información. Todos hemos oído hablar de genes y de cromosomas sí, ¿verdad? ¿Lo hemos oído? De una cosa que se llama el DNA, que son las siglas de ácido desoxirribonucleico en inglés, o el de ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Acaban de terminar un proyecto impresionante los científicos de mapear el genoma humano, de averiguar qué gene dirige qué cosas en su célula. Por favor, ¿me ponen atención un minuto, por favor? En cada célula de su cuerpo, en cada célula, voy a enfatizarlo, en cada una de las células de su cuerpo, hay unas cositas hechas con proteínas que se llaman ADN y que funcionan como un alfabeto de solo 4 letras. Y según se acomode cada una de esas 4 letras y la secuencia en la que se acomode, así va a ser la altura de su cuerpo, el color de su cabello, el color de sus ojos, la forma de sus dientes. En cada una de sus células, y en su cuerpo hay miles de millones de células. Y en cada uno de esos libritos de DNA, hay información suficiente, miles de millones de piezas de información, y se pueden reproducir. Y cuando usted tiene sexo con su esposa, la mitad de esa información de su célula se despega, y la mitad de la información de la célula de ella se despega, y entonces en vez de reproducir gente idéntica al uno al otro, reproducimos hijos que tienen mezcla del papá y mezcla de la mamá. ¿No le parece maravilloso? Ese es el libro del que el salmista dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego habían de ser. En el momento que el esperma de su padre tocó el óvulo de su madre para fecundarlo, en ese momento ahí quedaron ya diseñadas su color de ojo, la estatura, la forma de los dientes, el tipo de sonrisa que usted iba a tener, la forma de las piernas, el grosor de los huesos. Se iba a hacer de pelo lacio, rubio, negro, colocho. En el libro ya estaban escritas todas las cosas, y luego esa célula inicial, el cigoto, empieza a dividirse hasta formar un embrión. Y el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, y ya en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego habían de ser. ¿Abortar o no abortar, hermano? Pues yo no tengo autoridad moral para hablar de eso. No soy mujer, no sé lo que se siente estar encinta, no sé las preocupaciones que deben tener. Así es que no estoy diciéndoles qué hacer o qué no hacer. Lo que les estoy diciendo es que no deberíamos irnos nosotros como cristianos solo por las leyes que hombres y mujeres que tal vez ni conocen a Dios ni temen a Dios están pasando por razones políticas para jugar de ser personas muy progresistas. Sino que cuando usted tenga que enseñarle a sus hijos y a sus hijas, debería tener más argumentos, más información, debería tener estas cosas. Un hombre como el profeta Jeremías,
escribiendo hace 2600 años. Dice que Dios le habló y que Dios le dijo: antes de que nacieras, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieras, estaba en el vientre de su madre y ya había un destino marcado para ese niño. Iba a ser profeta, iba a ser santo, iba a ser un hombre de Dios. Ahora los científicos discuten a ver si hay vida o no hay vida, a qué semana. Yo no me quiero meter en eso, yo no soy científico. Simplemente estoy tratando de pensar en que debemos de replantearnos, de releer algunos textos de la palabra de Dios, no como fanáticos religiosos, no para ir a condenar a nadie, no para decirle a nadie qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, sino para que nosotros mismos podamos tomar nuestras decisiones. Vamos a entrar a tiempos aún más peligrosos. No sabemos qué tipo de leyes vamos a estar teniendo dentro de 6, 8 o 10 años. No sabemos a qué tipo de presiones irán a someter a sus hijos. Probablemente, si la cosa sigue así, va a llegar el momento en que las iglesias cristianas tendremos que crear nuestros propios centros de educación y nuestras propias escuelas, hermano. Yo tengo años de estarles diciendo esto, pero la gente no reacciona. Cree que es un juego. Es como las hijas y la familia de Lot diciendo: la ciudad se va a quemar, y todo el mundo creía que vacilaban. Pero ¿qué es lo que está pasando en muchos países donde las iglesias cristianas tienen iglesias privadas? El gobierno está cerrando los centros de educación privada para agarrar a todos los niños y someterlos. Anteayer terminé de leer un libro de uno de los tipos más inteligentes en este planeta, Richard Dawkins, un ateo. Tipo respetadísimo en Inglaterra y en Estados Unidos y en toda Europa. Donde está diciendo que dentro de la ley para defender a los niños del abuso, uno de los peores abusos que hay contra los niños es el abuso religioso. Y que los padres de familia no tienen derecho a llevar a sus hijos a la iglesia. Que no hay niños católicos, que no hay niños evangélicos, que no hay niños musulmanes. Que lo que hay son católicos, evangélicos y musulmanes que obligan a sus niños a ir a la iglesia, y que eso es un abuso. Y que la persona debe ser denunciada, debe ser encarcelada, igual que si los castigara, igual que si abusara sexualmente de ellos, porque el daño que les están haciendo es peor. Y entonces hay un movimiento para cerrar todas las escuelas que lideren organizaciones religiosas o iglesias. ¿Para qué? Para que el Estado, como ocurrió con Stalin, como ocurrió con Hirohito en Japón, como ocurrió con Hitler en Alemania, como ocurrió con Mussolini en Italia, el Estado vuelve a ser Dios, el Estado vuelve a ser el padre de familia. El Estado decide qué clase de educación tienen que tener sus hijos, qué clase de ropa que tienen que tener, qué clase de conducta sexual tienen que tener sus hijos. Y si usted trata de interponerse y decir: yo no creo eso, a mí eso no me parece bien, entonces usted es un fanático religioso, usted es una vieja anticuada, usted está abusando mentalmente de sus hijos, y el Estado va a tener que quitárselos para educárselos bien, entre comillas. Yo creo que nuestro país todavía tiene esperanza. Pero si usted pregunta a los pastores de este país, usted sabe los nombres y apellidos de los diputados que votan a favor de tales leyes y de los que votan en contra. No tienen la menor idea de lo que usted está hablando. Hay que orar, hermano, hay que orar. Lo único que dice: hay que orar, hay que orar. No, hay que orar, pero hay que pensar, hay que actuar, hay que estudiar, hay que investigar, hay que organizarse, hay que unirse. En este país no somos 4 gatos, somos cientos de miles de hombres y mujeres que tenemos ciertas convicciones, que creemos en un Dios que tiene ciertas normas para la humanidad, que creemos en un libro donde registra algunas de esas normas para nosotros. Pero gastamos más tiempo peleando unos con otros, condenándonos unos a otros, criticándonos unos a otros, que enfrentando al verdadero enemigo. El enemigo no es la iglesita que está ahí a la par y que habla mal de mí, hermano, y que quiere llevarse 5 o 10 ovejas de esta iglesia. Eso no es nuestro amigo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, dice la Biblia, sino tenemos huestes de maldad. Ahora, estoy tratando de alarmar a alguien. No, eso no, ni es mi estilo, ni es mi interés. Simplemente todo esto, como creyente, usted no debería asustarse, debería erguirse, debería levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que en los días que Él viniera a la tierra iba a ser como en los días de Noé. ¿Sí o no? Entonces, cuando toda la gente anda por ahí predicando que va a haber un avivamiento mundial, yo no creo que va a haber un avivamiento mundial, yo creo que va a haber una crisis mundial. Y nosotros tenemos una responsabilidad. ¿En qué mundo van a crecer nuestros nietos? ¿Qué irán a oír en las escuelas? Ahora hay gente que puede sacar un título de licenciatura en una universidad, pasar por el kinder, la escuela primaria, 5 años de secundaria y 4 para sacar una licenciatura en la universidad, sin haber leído nunca un libro completo de nada. De nada. ¿Qué es lo que están enseñando?
Antes, la educación de los hijos era responsabilidad de los padres. Y sigue siéndolo desde el punto de vista de Dios, hermano. No de la escuela, no del maestro, no del psicólogo que tal vez es ateo. Pero para que los padres podamos educar a los hijos, los padres tenemos que saber de qué estamos hablando, tenemos que educarnos nosotros, tenemos que estar informados, tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer lo que la ciencia está diciendo, tenemos que conocer qué está ocurriendo en el mundo político. Las iglesias no quieren saber nada de eso. Las iglesias lo que quieren es rezar el rosario o tocar la pandereta, que ayunen, que oren, que echen fuera demonios, que piso al diablo, que lo tengo bajo mis pies, que la sangre del cordero, y de ahí nadie lo saca. Y mientras tanto el mundo se está derrumbando alrededor nuestro. Esa historia de la que hablé anoche, y aquí termino, la historia de María interactuando con Elizabeth y un feto, Juan el Bautista, interactuando con un embrión, el de Jesús. Yo creo que debería ponernos a meditar en algunas cosas. No para juzgar, insisto, no para criticar. Se discute mucho de muchos temas. Usted no puede hacer ningún comentario ahorita sobre el tema de homosexualidad o lesbianismo porque inmediatamente usted comenta algo, aunque sea lo más inofensivo, e inmediatamente hay un ataque desencadenado, homófobo, fanático, estúpido, de todos los insultos que usted pueda oír. Usted se atreve a, por ejemplo, a poner la palabra negro hablando de alguien en Facebook y lo pueden demandar por discriminación racial. Usted predica un sermón hablando en contra, por ejemplo, del homosexualismo o del lesbianismo y lo pueden demandar por discriminación a causa de la orientación sexual. Usted publica un chiste hacia alguien que tenga una discapacidad y lo demandan. Pero usted puede poner todos los chistes y todas las inmundicias del mundo en contra de los cristianos, de los pastores y de las iglesias. Puede llamarlos ladrones, sinvergüenzas, explotadores, estúpidos, inútiles. A las iglesias puede decir fanáticos, animales que les roban la plata. Hermano, y la gente chorrea los likes y aplauden. Contra el cristiano no hay ninguna discriminación. A los creyentes no hay ninguna ley que nos proteja y no la necesitamos, gracias a Dios tenemos quien nos proteja. Si la gente no sabe honrarnos, tenemos un Dios que honra a los que le honran y tiene cuidado de los suyos. No lo estoy diciendo esto. No estoy diciendo esto para que 2 o 3 diputados vayan a hacer una ley a defender a las iglesias. Eso me tiene sin cuidado. Entre más hablen, más bendecidos somos. Eso es lo que Jesús dijo. Lo que estoy diciendo es que tienen que notar, tenemos que ser entendidos en los tiempos en que vivimos. Los tiempos han cambiado, ya no son como eran hace 20 años. Y si nosotros no nos preparamos y no hacemos ajustes y no cambiamos un poquito el concepto de lo que es la iglesia debería ser un lugar no solo para cantar y orar, debe ser un lugar para aprender, para estudiar, para discutir, para intercambiar ideas. No suena tan espiritual como lo otro, hermano, pero eso nos va a poder ayudar a cambiar la realidad que nosotros estamos viviendo. Y dejarle, si Cristo viene pronto, qué bendición. Pero si no viene, dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo más seguro, un mundo más justo, un mundo más humano, un mundo más acorde a lo que es el plan de Dios para su pueblo. Eso es lo que yo quería decirles esta mañana. Discúlpenme, repito, si no parecí muy espiritual, pero que Dios, que Dios les bendiga mucho. ¿Cuántos años pasamos en el mundo nosotros sin esperanza, sin gozo, sin paz, sin saber que había un pacto hace 2000 años a favor nuestro? Un pacto sellado con la sangre de Jesús, un pacto entre el Dios del cielo y su Hijo Santo, Jesucristo de Nazaret.